Silvia Álvarez Calderón. Ok, nos acompaña la doctora Silvia Álvarez Calderón de Zamora. Ella es directora de consultoría en Great Home y además es maestra en lengua y literatura con experiencia por más de 25 años en los 3 niveles escolares. Es máster en formación de familias por la Universidad de Villanueva, adscrita a la Universidad Complutense de Madrid, gerente editorial en Editorial Norma y consultora educativa en Ediciones SM, y psicoterapeuta de terapia racional emotiva y coach ejecutiva de equipos de personas con más de 15 años de experiencia trabajando con múltiples organizaciones y ejecutivos de primera línea. Además también Silvia es profesora en la Escuela de Formación del Instituto de Terapia Racional Emotiva, ITRE. Y al respecto les recuerdo que ITRE es una de las instituciones con las cuales tenemos convenio para la derivación y atención de los estudiantes, ¿no? Entonces ITRE es una institución que nos acompaña, nos ha acompañado en diversas charlas a lo largo del tiempo, y bueno, esta es una más, a lo cual contamos con la presencia de Silvia. Entonces, adelante Silvia, sin más preámbulo, te dejo a ti. Muchas gracias por tu apoyo y por tu compañía. Hola Jorge, hola con todos. Muchísimas gracias por esa super mega presentación. Creo que has contado toda mi vida. Eh, Ahora ya no trabajo en colegios, ya no trabajo en las editoriales, pero sí trabajo en formación y desarrollo de personas, que es lo que nos convoca hoy día, ¿no? Cómo trabajar, cómo acompañar a las personas de distintas edades a tener una vida más tranquila, más estable, más equilibrada, más en paz, en resumidas cuentas, más feliz, ¿no? Voy a compartirles la pantalla para poder dar inicio a la presentación. Y aquí estamos todos. Vamos a manejar el estrés. El estrés es una palabra que además acompaña mucho nuestro lenguaje, acompaña mucho la manera como nosotros nos expresamos. Cada vez que preguntas a alguien, ¿cómo estás? Estresadísimo. Entonces, vamos a entender precisamente qué cosa es el estrés. Vamos a empezar además por un contexto que nos está afectando a todos en los últimos tiempos. Y nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las emociones que más has sentido en estos 639 días de pandemia? Y fíjense que digo 639, me he tomado el tiempo de contar día por día. Son 600, casi 40, 640 días en los que empezó esta revolución en nuestras vidas, en que al principio nos mandaron a nuestras casas, estuvimos en cuarentena, las clases han sido virtuales, nos hemos tenido que acomodar a una serie de circunstancias. No solamente no vamos a la universidad o no vamos al trabajo, no podemos reunirnos con los amigos, no, se nos ha quitado algo que es elemental, que es la libertad. Y no hay nada peor para un síntoma de estrés, que te digan que no puedes hacer algo a lo que estás acostumbrado o a lo que tú quieres. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son las emociones que más han aparecido? Me encuentro con varias emociones, ¿no? Soledad, cansancio, depresión, tengo miedo, incertidumbre, me desespero, estoy con una angustia y un mal genio, qué rabia me da. Sin embargo, hay personas que han tenido entusiasmo y que este tema de la pandemia les ha resultado muy beneficioso. Entonces, la cosa es preguntármelo yo, ¿cómo me siento? ¿Qué emociones han aparecido? Suele pasarme que durante las consultas, cuando yo estoy hablando con algún paciente y le pregunto, ¿cómo te sientes? Me dice bien o me dice mal, lo cual no sería una emoción, sería un estado de ánimo. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Incorporar vocabulario emocional. Entender que efectivamente hay palabras que van a describir eso que estoy sintiendo. Y yo se los pregunto ahora, ¿qué han sentido? ¿Qué ha pasado en estos tiempos, en estos 640 días? Cambios abruptos de los hábitos a los que estoy acostumbrada. Ya no voy a la universidad, tengo clases virtuales. No veo a mis amigos. Convivo 24/7 con los miembros de mi familia, a veces en espacios muy reducidos. Tengo miedo. Aparece la ansiedad, en muchos casos depresión, y generalmente a estas sensaciones las llamo estrés. Mis libertades han sido limitadas, estoy aislado, he tenido pérdidas. Muchas personas hemos tenido pérdidas cercanas.
gente que ha partido. Y no solamente pérdida, le vamos a llamar al fallecimiento de un familiar o al fallecimiento de una persona. Pérdida de trabajo, pérdida de relaciones, pérdida de situación, de estatus, de pérdidas. Hemos tenido muchas pérdidas. Por lo tanto, estoy harto. Todo esto se convierte en un gran reto para nuestra mente. Me encuentro ahora entonces con Peter Drucker, que es un pensador muy importante, y dice, el mayor peligro en tiempos turbulentos no es la turbulencia, es decir, no es la pandemia. El mayor peligro es actuar con la misma lógica de antes. Antes de la pandemia, antes de esta situación que estoy viviendo, antes de la crisis económica, social, política y en salud que vive el Perú, antes yo hacía esto, esto, esto y me funcionaba. Y lo quiero volver a hacer. Ese es el mayor peligro. No adaptarnos y no ser flexibles con lo que viene. Si durante casi 2 años hemos vivido tiempos difíciles y turbulentos, ¿qué ha pasado con nuestras vidas? Pues se ha visto inundada de estrés. Hemos tenido un tsunami de estrés. Nos ha venido encima. Definamos qué es estrés. Entendamos de dónde viene esa palabra. El estrés es una reacción del cuerpo y vamos a llevarla a términos bastante más científicos. Es una reacción biológica. El cuerpo va a reaccionar ¿ante qué? Ante un desafío, ante un problema, ante una amenaza, ante una demanda. Mi cuerpo reacciona, tenso los músculos. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace el cuerpo para generar estrés? Libera una hormona que se llama el cortisol, pero que es fundamental para nuestra vida. Nosotros tenemos que liberar cortisol porque si no, no nos levantaríamos de la cama ni seríamos capaces de hacer nuestras actividades diarias. El problema es que liberamos cortisol en cantidades abundantes y eso nos perjudica. ¿Qué es lo que nos permite este cortisol? Que mi cerebro esté alerta, que mis músculos se tensionen y que aumente mi pulso para ponerme en marcha. Si mis músculos de las piernas no se pusieran en la tensión adecuada, probablemente yo no podría ponerme de pie o simplemente no podría agarrar un lapicero, empezar a escribir, coger mi botella de agua y tomar agua, porque los músculos estarían flácidos. Necesito de esta corriente de hormonas que me permiten este movimiento. En el corto plazo estas reacciones son muy buenas, me permiten hacer todas estas actividades que yo les estoy contando. Pero cuando el estrés es crónico, es decir, nunca se va, cuando por mi torrente sanguíneo corre constantemente el cortisol y el cuerpo se mantiene alerta, incluso cuando no hay peligro, ese es el problema. No hay amenaza, no hay peligro, no hay demanda, no hay reto. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué sigo en este estado de tensión? Hay unos síntomas favorables del estrés, que es el estar alerta. Inclusive el cansancio. Mi cuerpo me dice, ya estás cansado, te está doliendo. Hay síntomas de alerta como para poder tomar pausas productivas, para poder tener un sentido y un orden, organizarme, mantener el foco. Me da capacidad de trabajo y me motiva. Pero ¿cuáles son los síntomas desfavorables? Hay tanto estrés, estoy tan revirado que me falta energía y no me concentro. Inclusive, y es uno de los mayores síntomas en estos 639 días en los que hemos entrado en esta crisis de salud, hay muchísimo más problemas en las personas para poder dormir. Y hay personas que me dicen, duermo 5 horas, 4 horas y ya, me despierto y estoy bien. Y eso no está bien, el cuerpo va a pasar factura. No está bien dormir tampoco. Lo ideal es dormir entre 6, 7, 8 horas. Y cuando son pequeñitos, los niños duermen entre 9 y 11 horas. Necesitamos dormir para poder recuperarnos. Y no solamente para descansar, consideramos que dormir es ir a desconectarnos y descansar. Y sin embargo, les cuento que es el momento en que el cerebro mayor trabajo tiene. Es como si hubieran prendido un árbol de Navidad en nuestra cabeza. Y hay un montón de conexiones neuronales que están trabajando en función de las experiencias del día. Necesitamos dormir para que eso suceda. Porque si no, no vamos a recolectar la información o el contenido o las experiencias que hemos vivido para poder transmitírsela a los espacios adecuados. Por ejemplo, ¿qué cosa me ha sucedido en el corto plazo? ¿Qué cosa quiero mandar a mi memoria de largo plazo? Consecuencia del estrés, tengo mala memoria. Consecuencia del estrés,
falta de interés. Nada me provoca, nada me interesa, todo me da igual, a todo digo, hay pérdida y aumento de peso. Los cuerpos reaccionan distinto, las mentes reaccionan distinto. Hay gente que se hace cariño comiendo. Entonces tenemos un problema y ando buscando galletitas, chocolates, papitas, sobre todo cosas con grasa y azúcar, que son las que nos van a dar este nivel de bienestar que estamos necesitando, porque el estrés nos está consumiendo. Comemos mucho y comemos mal, engordamos. Pero hay gente, cuerpos y mentes, que por el contrario reaccionan distinto y dejan de comer. Nada, se les ha cerrado el estómago, tienen constantemente un nudo en la boca del estómago, todo les da náuseas, no quieren comer, retiran la comida, empieza. Entonces hay pérdida o aumento de peso debido a esto. Hay un uso y abuso de drogas y de alcohol. Y nuevamente, son estos paliativos que voy a consumir para poder hacerme cariño, para poder darme un poco de confort. Este estrés que me está haciendo sentir tan incómoda, que es como culebras dentro del cuerpo, que ya no lo resisto, que necesito un trago, que necesito droga, que necesito chatarra, que necesito no hacer nada. Otra consecuencia es que no terminamos lo que empezamos. Ya, voy a hacer el trabajo, o voy a trabajar en grupo, o voy a ir a investigar. Empiezo muy entusiasmada y de repente algo me distrae por ahí y me voy. Y lo dejo. Entonces llega el día de la entrega del trabajo y estoy angustiada porque no lo he terminado. Y tengo que terminarlo, y es más, muchas veces muchos chicos me han dicho, pero Silvia, eso al contrario, se me vienen muchas ideas a la cabeza. A mí me gusta trabajar bajo presión. Pues yo no les creo, eso no es verdad. A ninguna mente sana y a ningún cuerpo sano le gusta trabajar bajo presión, bajo estrés, porque nos estamos consumiendo esa cantidad de hormonas necesarias para encontrar los puntos de equilibrio y de estabilidad. Tengo muchos cambios de humor. Conversaba el otro día con una mamá que está muy preocupada por sus hijos y me decía, de repente está muy bien, está muy feliz, comparte con nosotros, responde a las preguntas y de repente se convierte en una persona que está con la capucha puesta, oscuro, no se quiere bañar, metido y encerrado en su cuarto, contesta con monosílabos. Ya no sabemos cómo se despierta. Cambios de humor continuos, sinónimo de estrés. Además, sinónimo y síntoma desfavorable. Y hay una falta de creatividad, no sé si les ha pasado, cuando están en estos picos de estrés y depresión, no se nos ocurren las cosas. No se nos ocurre qué puedo hacer, cómo lo puedo enfocar, qué estrategia usar. No se nos ocurre. Entonces, ¿dónde va a estar la diferencia entre un síntoma favorable y un desfavorable? Porque el estrés está en nuestra vida y hay que convivir con él. En el exceso, en el extremo, en que no sepamos ponerle freno, en que no le digamos basta, en que no pongamos límites. Silvia, disculpa que te interrumpa un ratito. Hay algunas personas que me dicen que no están viendo la presentación. Quisiera saber si todos pueden verla. No, algunos me pueden ver, yo no puedo, yo sí la veo. Jorge, ¿tú la ves? Yo sí la veo, pero hay algunos chicos que están escribiendo en el chat que no. Entonces... no ¿Quieres sé. que la ¿Podrías puedo dejar sacar de y la puedo volver a compartir? poner? Sí, ¿Ah? Sí, por volver a favor. presentarla tal vez, por si Sí, acaso. claro, por supuesto. Gracias. Ok, chicos, disculpen. Si persiste el problema, chicos, escriben tal vez para saber. Sí, me cuentan. Yo no tengo ningún problema. Ahora, Ya se ve. Sí, ¿sí? gracias. Muchas gracias, Silvia. Ahora sí se ve. ¿Sí? Ahora sí se Sí, ve. ahora sí se ve, dicen, ahora sí. Genial. Silvia, gracias, disculpa. No, de nada. Cualquier cosa me avisan, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante el estrés que me perjudica, que me hace daño, ante ese que me da estas condiciones tan desfavorables para mi salud? Tenemos que aprender a cuidar nuestra salud emocional y mental. Primer paso, y eso lo vamos a ver ahora. Y ustedes van a ver ahí una imagen de una curita, y las curitas están para cubrir las heridas, pues también tenemos heridas emocionales. Las heridas emocionales frecuentes son la soledad, la angustia,
La tristeza extrema, porque la tristeza también es buena a veces, para darnos cuenta de que efectivamente somos felices. El fracaso, el duelo, la incertidumbre. Aquí quiero parar y hacer un paréntesis. No sé si todos han tenido la oportunidad de ver una película que es magistral para poder entender lo que son las emociones. Es una película de dibujitos animados, sin embargo Pixar contrató para todo lo que fue la asesoría en emociones a Paul Ekman, que es un genio en el tema de las emociones. La película se llama Intensamente. Mírenla. Si no la han visto, mírenla. Y si la han visto, véanla de nuevo. Siempre es bueno recordar cómo funciona nuestra cabeza y cómo Pixar colocó en la mente de una niña todo un aparato interesantísimo de cómo las emociones van manejando las conductas de la niña en función de las situaciones que se le iban presentando. Así es que véanla, porque es interesante saber el rol que cumple cada emoción. Entonces, tenemos heridas emocionales. Y se va a poner peor si nosotros las ignoramos. Ya, hoy estoy triste, hoy estoy ansioso, ya se me va a pasar, no pasa nada. Sigamos. No, 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 no. Tengamos, por favor, conciencia de cómo nos sentimos, pongámosle nombre a eso que está pasando, vayamos a nuestra cabeza a ver qué estamos entendiendo de lo que estamos viviendo para poder hacer algo al respecto. ¿Qué sabemos entonces sobre cómo lidiar con estas emociones? ¿Es re complicado lidiar con las emociones? No, es simplemente a veces un tabú porque nos da vergüenza. Nos sentimos mal y las ocultamos. Estoy triste y me provoca llorar y no me atrevo a llorar porque tenemos la idea de que llorar es de débiles, es de infantiles, es de cobardes. Y no, yo siempre digo que las lágrimas son agua y son agua que limpian y que limpian el dolor. Lloremos, es muy sanador. Ahora, si lloramos todo el tiempo tampoco es bueno, pero cuando lloramos por una situación que realmente nos está afectando, conmoviendo, es muy sano. Es tiempo de hacer la brecha corta para atender a nuestra salud mental. Si, hay mucho tabú al respecto. Tener algún problema mental o emocional nos hace personas no deseadas. Y yo siempre pregunto cuando hay una persona que recurre a mí en términos de ansiedad extrema o ataques de pánico o depresión profunda, les digo, si tú tuvieras un problema en el riñón o una diabetes, ¿dónde quién irías? Donde el doctor. ¿Y seguirías el tratamiento que te diera? Sí. ¿Y por qué lo seguirías? Porque si no me muero. Ok. ¿Y qué pasa que no cuidas el aparato más importante de tu cuerpo, que es el cerebro? Las emociones que van a hacer que todo el resto de tu sistema funcione. No sabemos qué señales atender o qué hacer al respecto. Hay que informarnos. Entonces vamos a empezar. Yo les voy a pedir a todos los asistentes que cojan papel y lápiz, ¿sí? Y van a escribir en la medida que puedan respuestas cortas en función de las preguntas que yo les voy haciendo. Porque estas preguntas son las que nos van a dar precisamente este estado de alerta e información y de conciencia de cómo estamos. La primera, ¿te gusta? ¿Disfrutas lo que haces? Cuando pregunto si disfrutas y si te gusta lo que haces, no solamente me refiero a lo que estudias, ¿sí? ¿Disfrutas lo que haces? Estudiar, trabajar, pintar, correr, nadar. ¿Disfrutas lo que haces? ¿Cuántas horas duermes? ¿Sueles sentirte con ganas de salir corriendo de donde estés? ¿Qué significa la ansiedad para ti? ¿Qué es la ansiedad? Es una palabra que usamos mucho. Estoy con una ansiedad, estoy con un estrés, y no necesariamente la sabemos usar. También usamos la palabra depresión cuando estoy triste, estoy re depre. Tengamos cuidado con usar esas palabras. Siguiente pregunta. ¿Qué haces para distraerte? Es decir, que no sea estudio, que no sea trabajo. ¿Qué haces para distraerte? Y seguramente muchos de ustedes me van a decir, veo una película en cualquiera de las plataformas que existen ahora, o juego un videojuego, o me conecto con mis amigos. Seguimos estando sentados frente a una pantalla. Fíjense bien. ¿Qué haces para distraerte? ¿Puedes tomar decisiones con libertad?
¿Tienen la suficiente capacidad de decisión, confianza en sus decisiones como para hacer algo? Vamos a seguir con las preguntas. ¿Con qué frecuencia eres duro o dura contigo mismo? ¿Con qué frecuencia? Te castigas, te das con el látigo, te pones adjetivos. No sirves para nada. Todo lo que haces está mal. ¿Con qué frecuencia? Nadie te quiere, nadie te va a mirar. ¿Te sientes libre de poder hablar de lo que sientes? No necesitamos hablarlo con todo el mundo, pero ¿hay alguna persona con la que puedes compartirlo? ¿Sientes culpa en general? ¿Ira? Mucha rabia, ira. ¿Desmotivación? ¿Tienes planes emocionantes para el futuro cercano o a largo plazo? ¿Se han puesto a pensar que muchas veces hemos dejado de soñar? Y de soñar con estos planes de qué es lo que quiero lograr, qué quiero para mí en un futuro, dónde me veo, qué quiero realmente hacer, visualizarnos en un sitio donde querramos estar. No sé, me quiero ir a una isla griega y vivir ahí 3 años y convertirme en pescadora. Es un sueño maravilloso. El plan va a incluir qué voy a hacer para que ello suceda si realmente es mi ideal, ¿no? ¿Cuáles son las 3 emociones que experimentas con mayor frecuencia durante los días de la semana? Nombren solo 3. 3 emociones que ustedes experimentan frecuentemente en una semana. ¿Cómo anda tu autoestima? Y esta autoestima independientemente a que si soy la mejor de la clase o el que tuvo más medallas o el que siempre logra lo que se propone, o el más churro o la más linda, la que tiene el mejor cuerpo, o el que tiene éxito porque trabaja, o que tiene un estatus determinado. Independiente de eso, sacamos eso. ¿Cuánto me quiero? ¿Cuánto me aprecio? ¿Cuánto me gusto? Espero que hayan respondido. Igual las preguntas van a estar grabadas en la sesión que estamos teniendo y Jorge tiene la presentación por si alguno desea mirar las preguntas nuevamente y hacer una reflexión bastante más extensa. Entonces fíjense que acá sucede algo bien interesante. Estas emociones de las que andamos hablando y estas preguntas que nos estamos haciendo, yo tengo estas 3 emociones frecuentemente durante mi semana. Estas emociones que he reconocido y que he anotado, ¿son buenas para mí, son beneficiosas o son perturbadoras? Vamos a empezar a establecer la diferencia, ¿sí? Cuando una emoción, cuando algo que siento puede perturbarme, puede afectarme y puede no ser bueno, puede ser nocivo para mí, cuando tomamos decisiones muy emocionales. Un ejemplo es que no me van a creer lo que me pasó el otro día. Llevaba yo a mi perrita al veterinario. Tenía que hacerle un control y estoy bajando del auto y veo que un micro cierra a un muchacho que estaba avanzando por la pista. Entonces me quedé como muy asustada porque el chico tuvo que frenar muy fuerte y a la hora de frenar chocó con la señora de adelante. No, atropelló a una persona. Una persona que estaba cruzando, simplemente la topó, no le hizo daño, pero la topó. El chico que estaba en el auto y que atropelló, estaba muy molesto y tenía toda la razón de estar muy molesto. El micro lo había cerrado de manera muy agresiva y muy violenta. Entonces estaba muy molesto. Pero ¿qué hizo? Tomó una decisión muy emocional, se puso a correr detrás del micro con una piedra. Entonces todos le gritábamos, hasta la chica atropellada, le gritábamos, cálmate, espérate, te va a atropellar a ti, te vas a hacer daño. No nos escuchaba, estaba rojo morado como la foto de la carita que les he puesto. Rojo morado, agarró la piedra y empezó a apedrear el micro. Tomó una decisión sumamente emocional. Como consecuencia, el microbusero se bajó y se fueron los dos a la policía porque el microbusero le puso una demanda. Entonces las consecuencias de estas decisiones emocionales generalmente son muy malas. Cuando una emoción
es muy perturbadora y nos obstaculiza, también nos hace daño. Sentir tanta rabia obstaculiza nuestra mente, nuestra capacidad para poder discernir. Cuando es muy intensa, dadas las circunstancias, el mismo ejemplo. Yo puedo estar molesta, estaría molesta en la carita naranja, pero tengo ira y rabia en la carita roja. Cuando es muy frecuente y no lo puedo evitar, constantemente estoy con rabia, constantemente tengo exabruptos y tengo ira, y por lo tanto mis conductas son muy emocionales, son muy impulsivas. Y cuando es muy persistente, ya podría haber pasado, pero está acá, sigue ahí. Ya se fue el señor del micro, ya, listo, pero sigue con ira. Entonces, ¿de qué manera podemos ir amortiguando estas emociones? Entonces, acá viene el gran truco. Yo les pongo pienso, luego existo, que es una máxima filosófica bastante simpática, ¿no? Hay que pensar para luego existir. Hay que usar nuestra mente, hay que usar nuestra cabeza, que para eso está. Cuando algo pasa, nuestra mente lo registra, ¿sí? Este chico fue interceptado o cruzado por el microbús, entonces su mente registró ese hecho. El hecho es que el microbús me ha cerrado de manera violenta y agresiva. Y lo registramos a partir de lo que percibimos. No solamente me ha cerrado de manera violenta y agresiva, el tipo es un imbécil. Y empezamos a percibir, él me está atacando, no debió hacer eso, yo le voy a enseñar, y empezamos a reproducir una cantidad de pensamientos que se van convirtiendo como en un monstruo dentro de nosotros, porque se va a transformar a partir de las interpretaciones que yo haga del hecho. Si a mí me hubiera cerrado el micro, probablemente hubiera estado molestísima, y ahí lo hubiera dejado y hubiera dicho, qué barbaridad este hombre, cómo le dieron brevete. Porque además no se me ocurre agarrar una piedra y perseguir un micro. Sin embargo, este muchacho, a partir de sus interpretaciones de que a él no le pueden hacer eso, de que ese tipo está muy mal y que él está llamado a llamarle la atención o a cobrar venganza. Nuestra mente hace hipótesis, juzga, evalúa. ¿Pero sobre qué? Sobre nuestras propias interpretaciones, no necesariamente sobre la realidad. Y es ahí de donde nace el estrés. ¿De dónde va a surgir? Pues a partir de esas evaluaciones que nosotros vamos a hacer. ¿Sí? Yo pongo acá evaluaciones cognitivas, que es el término adecuado, pero la evaluación cognitiva es lo que está en nuestra mente, es esa interpretación, esa hipótesis, esa inferencia que hacemos a partir del hecho. ¿Sí? Esos efectos van a incidir en mi salud. Se me soltó el estómago, empecé a sudar, se me secó la boca, salud física. Me dio dolor de cabeza y salud mental porque estoy indignado y no dejo de darle vueltas a esta situación. ¿Y qué cosa es lo que va a afectar? Mi rendimiento. La manera como soy eficiente. Me va a dar mucha preocupación, mucha angustia, lo cual puede verse afectando mi vida personal y familiar. Yo pongo acá que los pensamientos tienen poder, porque esa es la verdad. Los pensamientos van a ser los responsables de que efectivamente yo tenga conductas. Y yo tengo una premisa. Si mis pensamientos son disfuncionales, si no me funcionan los pensamientos, si son atrevidísimos, atroces, lo más probable es que mis conductas lo sean también. Esas conductas van a estar teñidas, van a estar impregnadas y van a estar impactadas por cómo yo evalúo la vida, la realidad. Detesto la pandemia, no soporto el encierro. Máscara, ya no la aguanto más. Entonces, ¿cómo voy a actuar? Voy a salir, voy a romper las reglas, no voy a usar máscara y voy a hacer lo que me dé la gana. Rompo, 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 porque no puedo más. Mi mente me está diciendo que esto tiene un límite. Por lo tanto, la persona no es una víctima pasiva del estrés. ¡Ay! Tengo mucho cortisol, entonces yo soy una víctima de mi estrés. No, nosotros lo estamos generando constantemente, de la manera que estamos interpretando.
Entonces, dependiendo de la forma en que nosotros pensemos de las emociones y de las imágenes que tengamos respecto a una situación, vamos a aumentar o disminuir la respuesta ante la situación. Fíjense, todas las personas tenemos dificultad para estar concentradas en una actividad. Pero sin embargo, cuando tenemos estrés, esa dificultad va a crecer. No vamos a tener memoria. Un amigo siempre me preguntaba, ¿tiene el estrés algo que ver con mi memoria? Porque no me estoy acordando de las cosas. Y le saqué una cantidad de información al respecto y efectivamente, el estrés hace, no es que se te va la memoria, no es que dañaste tu memoria, es que no tienes capacidad para poder recordar porque tu mente está muy ocupada en otras cosas y en otras cosas que no te sirven. Entonces, claro, recordar algo se hace complicadísimo porque tu mente está, y el término se llama rumiar, darle vueltas, así como la vaca rumia el alimento para que pase sus 4 estómagos, andamos rumiando el mismo pensamiento y dándole vueltas como un círculo vicioso atroz. Los problemas exigen una reacción inmediata y espontánea. Por ejemplo, hay problemas que tienen que ser resueltos de manera inmediata. Un temblor. Si en este momento nosotros estamos conversando ahorita y ocurre un temblor grande, no estoy diciendo un temblorcito, pero un temblor grande, un terremoto, yo les voy a decir, a ver chicos, calma, piensen, no sé, bajamos, nos paramos, ¿qué hacemos? No, si el terremoto es fuerte, tenemos que hacer algo, tenemos que responder de manera inmediata. Ok, para eso sí sirve estos shots de adrenalina, de cortisol, que van a hacer que nuestra amígdala cerebral funcione y nos cuide, nos proteja de una amenaza que va a amenazar nuestra vida, valga la redundancia. Pero sin embargo, si nosotros estamos continuamente destapando la amígdala, que se supone que solamente sirve para sobrevivir, entonces esta amígdala está sobregirada. La persona se siente incapaz de evaluar acertadamente. Y no seguimos patrones lógicos y coherentes dentro de un orden. Nos desorganizamos, nos desordenamos. Todo esto va a tener consecuencias emocionales serias. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa va a experimentar la persona? Dificultad para mantenerse relajada. Yo nunca me voy a olvidar, hace ya muchos años, creo que hace como 10 o 15 años, yo estaba en un congreso en Chile y como el segundo día del congreso, en la noche fui a cenar con unos amigos y estaba en el restaurante y estaba muy cansada y tenía bastantes problemas de trabajo y personales. Entonces, mientras me reía con estos amigos, intentaba relajarme, me había servido una copa de vino, sentí como indigestión. Entonces, quise ir al baño y cuando me iba caminando al baño me desmayé. Y lo primero que vi cuando me desperté fue un mozo tratando de revivirme porque según él yo ya me había muerto, ¿no? Entonces comprenderán que regresando a Lima lo primero que hice fue ir al neurólogo, jamás me había pasado, nunca me había desmayado. Entonces dije, ¿qué me pasa? Me hicieron electroencefalograma, todas las pruebas había así por ahí. Conclusión, el doctor me dijo, señora, lo que usted tiene es estrés. Y ya, ¿y ahora qué hago? No tengo estrés, manténgase relajada. Entonces yo lo miré y le dije, ok, ¿y en qué farmacia compro eso? Porque ¿cómo me voy a mantener relajada si no sé cómo? Tenemos que aprender. Entonces me he pasado los últimos 15 años aprendiendo a mantenerme lo más relajada posible, tanto física como emocionalmente. Ahora vamos a ver algunos tips que les van a servir. Hay personas que inclusive empiezan a tener enfermedades imaginarias, lo que llamamos la hipocondría. Entonces, estornudeo, tosí, seguro tengo COVID. No, no, ya, seguro que tengo COVID. Entonces empezamos a imaginar, "Ay, me duele la cabeza, debe ser un tumor". Empezamos a inferir y a evaluar nuestras reacciones con exageración, lo que ocasiona mayor miedo y susto a la vez, ¿no? Empezamos a impacientarnos, somos intolerantes, autoritarios, no consideramos a los demás. Lo que yo he escuchado, no me voy a meter en temas de política, no es el espacio, pero lo que yo he escuchado a partir de los sucesos desde abril hasta ahora, en todas partes, como
agresión verbal y falta de consideración y de respeto al otro ha sido terrible. Y eso es producto de que la gente está al borde de un ataque de nervios. Nos ha pasado de todo y no hemos sabido relajar. Digamos que llegar a un término en que podamos con mucho criterio decir, estoy entendiendo que estoy siendo poco tolerante, estoy entendiendo que no estoy siendo considerado, lo mejor es en este momento guardar silencio. Y no, nos destapamos. El aumento del desánimo y el descenso del deseo de hacer las cosas es una consecuencia emocional terrible. No nos provoca estudiar, ni siquiera nos provoca salir con amigos. Ya no los queremos ni ver, ya me acostumbré en mi casa. Mejor me conecto y los veo por el videojuego y se acabó. Ya no nos provoca. Ese desánimo es peligroso. La autoestima de estoy muy gorda, estoy muy flaca, me salieron granos, esa falta de, o de qué voy a hablar, no tengo nada de qué conversar. También hay consecuencias conductuales de estos pensamientos tan abrumantes, ¿no? Antes me encantaba ir a las montañas y hacer hiking, o me encantaba nadar, o me encantaba ir al mar, o me encantaban ese tipo de cosas, pasatiempos favoritos. Ya no me provoca, ya no las hago. Inclusive el ausentismo laboral y académico, ¿no? Muchos alumnos, y no solamente universitarios, sino también alumnos en edad escolar, deciden apagar sus cámaras y hacer otras cosas, y no se conectan. Y si se conectan es simplemente para que les pongan que asistieron a la clase, pero no están realmente conectados. Hay ausentismo, porque no nos provoca, porque no queremos. Nuevamente, el consumo del alcohol, tabaco, café u otras drogas. A ver, yo soy amante del café, y sin embargo, hay que ponerle ciertos límites. Si me tomo 3 cafés al día, voy a estar pegada al techo. La cantidad de cafeína hace daño. Entonces, tomarse un café. De vez en cuando, una cerveza. Pero a ver, ¿cómo estamos regulando este aumento de consumo de sustancias que no nos hacen bien? Mi nivel de energía o mi nivel del sentido del humor o de la capacidad para poder sonreír y disfrutar va a fluctuar. Un día me encanta que haya sol, al otro día detesto que haya sol, qué calor, qué espanto, de una vez que, pero ay no, mañana hace frío. No estamos nunca contentos ni satisfechos. Los patrones de sueño se alteran y las relaciones interpersonales sufren muchísimo. Nos volvemos víctimas. Nos encanta ser víctimas y empezar a encontrar victimarios. Todos tienen la culpa de todo. Todos. El resto, el mundo, mis padres, mis amigos, mis profesores, todos tienen la culpa. Yo estoy bien. Entonces, mis relaciones interpersonales están sufriendo. Nos volvemos muy suspicaces, muy sospechosos. Acá les traigo una herramienta que les puede servir muchísimo. Albert Ellis fue un psiquiatra, psicoterapeuta, creador de la corriente psicológica TRE, que es la terapia racional emotiva. Nosotros en ITRE, que es el instituto en el que yo enseño y que recibimos pacientes y personas y estudiantes de la Universidad del Pacífico, trabajamos muchísimo con esta herramienta que es el ABC. ABC no por el ABC del alfabeto, sino cada letra tiene un significado en inglés. La A va a ser la realidad. ¿Qué situación, qué circunstancia, qué experiencia estoy teniendo o estoy viviendo? La B, que viene de los beliefs, de los pensamientos, es cómo percibo eso que está sucediendo, luego cómo lo interpreto, qué inferencias, hipótesis hago al respecto, cuáles son las evaluaciones que tengo en función de qué creencias. Y todo eso va a impactar en mis consecuencias emocionales de cómo me voy a sentir y de cómo voy a actuar. Vamos a ver un ejemplo. La A es, tengo que entrar a clase, son las 7 de la mañana, tengo mucho sueño. Estoy cansado y estoy harto. O sea, 7 de la mañana, ¿a quién se le ocurre poner una clase a las 7? Y encima, debo prender la cámara. Mi mamá está detrás de mí como si yo tuviera 10 años. Prendiste la cámara, te levantaste, lávate, peínate, por lo menos cámbiate la pijama. La mamá está detrás. ¿Y qué cosa es lo que yo pienso al respecto
de lo que está sucediendo. O sea, no me pueden seguir tratando así. Ya deberían de empezar las clases en la universidad y no tener que hacerlo de manera virtual. Tener clases a las 7 es un abuso. Estarán locos. O sea, ¿qué se han creído? Y mi mamá me tiene harto. Soy un adulto y yo quiero decidir. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias emocionales? Que estoy harto, que tengo rabia, que estoy frustrado y que estoy estresado. ¿Y qué conducta voy a tener? Mando todo al diablo y sigo durmiendo. Entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿seguir durmiendo va a ser funcional? ¿Me va a servir? ¿Me va a ser útil? ¿Voy a ganar algo con seguir durmiendo? Ustedes me responderán sí, va a ser delicioso seguir durmiendo. Pero en ese momento, sé que están mandando, porque me aparece, sé que están mandando mensajitos al chat. Si hubiera algo, Jorge, yo te voy a pedir, o deciré, o Brit, si hubiera algo que quisieran que yo pare y conteste, porfa me avisan, porque si me meto al chat, luego me distraigo de la sesión, ¿sí? Sí, bueno, a mí no me están llegando, a lo mejor te escriben directamente a ti nomás, no sé, porque no, a mí no me están apareciendo. ¿No? Tengo 21 chats. Sí, hay algunas preguntas. Yo les pido por favor paciencia, que las voy a contestar cuando terminemos, ¿ya? Sí, Ahí cuando les... acabe la charla va a haber un espacio para sus preguntas y comentarios. Genial, listo. Entonces hablábamos, vamos a irnos atrás un ratito, hablábamos de este ABC, cómo la situación va a hacer que yo interprete y cómo esta interpretación y evaluación que yo hago de esto que he vivido me haga sentir y me haga actuar. ¿Qué es lo que sucede? Las personas nos estamos continuamente esforzando de formas distintas para poder afrontar la vida. Y la afrontamos pensando y la afrontamos actuando. ¿Sí? Entonces vamos a ver una diferencia entre lo que es las demandas y las amenazas. Por ejemplo, vemos como amenaza que los protocolos de seguridad impiden que me reúna con mis amigos, que conozca gente nueva. Había una chica que estuvo trabajando conmigo que debe tener 22, 23 años. Está a punto de terminar la universidad. Y me dice, no tengo enamorado, no tengo dónde conocer gente, me voy a quedar sola, esto va a ser terrible. Entonces ve el tema de la cuarentena, de la pandemia y de la virtualidad como una gran amenaza. Debo usar mascarilla siempre. ¿Y qué es lo que ella demanda? Y la pongo a ella como ejemplo para no ponernos a todos nosotros. ¿Qué es lo que nuestra cabeza demanda? Ya pasaron muchas veces y no deberían impedirnos reunirnos. Fíjense el uso de la palabra deberían. Esa es la demanda. Las cosas que deberían pasar y que no deberían de pasar. ¿Según quién? Según yo, según mi filtro, según lo que yo creo y considero. Si yo ya me vacuné, no me tiene que decir con quién estar y cómo. Y les cuento que mucha gente vacunada se ha seguido contagiando. Es más, tengo un amigo vacunado con las 2 vacunas de Pfizer y ahorita está en UCI con ventilador. Entonces tenemos que seguir teniendo cuidado porque de este virus no se sabe nada. Y se los dice una persona que lo tuvo. Yo tuve COVID en enero y la verdad es que no es nada agradable. A mí me dieron todos los síntomas y terribles. Entonces le doy gracias a la vida de estar acá. Entonces, a ver, ¿cómo estamos entendiendo realmente las cosas? ¿Las estamos mirando como son o como queremos verlas? Usaré la mascarilla cuando yo lo decida. ¿Quiénes somos nosotros para poner las reglas, no? Pero esa es mi demanda. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentar la situación? ¿Cómo mirarla? ¿Cómo identificarla y cómo transformarla? Y ese es el truco, y se los digo a todos con muchísimo cariño. Hablábamos al principio de que en tiempos turbulentos no podemos pretender hacer lo mismo de siempre. Entonces, tenemos que transformar ciertas cosas, tenemos que cambiar y seamos lo suficientemente humildes como para decir, lo que he venido haciendo me funcionaba, pero ahora la realidad es distinta, entonces voy a tener que cambiar cosas, porque lo que hacía ya no me sirve. Y además, cambiar y experimentar cosas nuevas, situaciones nuevas, maneras de enfrentar y de lidiar nuevas, me va a ayudar, me va a hacer crecer, me va a ayudar a mejorar. Y sobre todo, para reducir mis niveles de estrés, porque voy a aprender a aceptar. Algunos me dicen, pero Silvia, ¿aceptar no es lo mismo que resignarse? Y yo les digo que no.
Resignarse es, ok, no hay nada que hacer, me lavo las manos, me cruzo de brazos, ya pues, esto, me resigné. En cambio, para aceptar, hay toda una cantidad de cosas en las que yo puedo involucrarme. Entender, comprender, informarme y aceptar que hay cosas que no puedo cambiar. ¿Cuál es mi demanda? Entonces, este es un truco, una herramienta súper rica para todos ustedes. Yo soy dueño de mi vida y decido qué hacer. Nadie debe decidir por mí. Los profesores deberían entender que yo tengo sueño a las 7 de la mañana, o deberían entender que los sábados son sagrados, o deberían entender que estuve estresado y no pude entregar el trabajo. Mis padres no deberían interferir en mis decisiones, mis padres no deberían de meterse en mi cuarto, mis padres no deberían de decirme lo que piensa. Esas son mis demandas. Vamos a transformar las demandas por preferencias. Yo no digo lenguaje positivo, lenguaje negativo, porque eso es un cliché. Pero sí empezar a preferir versus demandar, porque en la demanda yo exijo que se cumplan las cosas como yo quiero. Y eso no es posible. Entonces nos acarrea mayor frustración y estrés. Vamos a preferir. Puedo y soy capaz de decidir, pero con responsabilidad. Es diferente a decir, yo soy el dueño de mi vida y decido qué hacer. Nadie debe decidir por mí y lo cambio a prefiero tomar mis decisiones. Sería ideal que nuestros maestros entiendan que a mí me gustaría que mis padres respeten lo que yo decido. Este cambio de narrativa, de semántica, de palabras, ayuda muchísimo a nivelar emociones, por lo tanto, a bajar el estrés. Otra herramienta que les puede servir para poder transformar las situaciones y reducir los niveles de estrés. Este cuadro de hechos versus interpretaciones. El hecho es la realidad, ¿sí? Entonces, entender el hecho y entender cómo yo lo interpreto. El hecho es que la pandemia existe. ¿Y cómo interpreto yo eso? La pandemia ha destruido mi vida. La realidad es que me equivoco en ocasiones. ¿Cuál es la interpretación? Yo no puedo equivocarme. Eso sería terrible. El hecho es que tengo problemas, que tengo dificultades. ¿Cuál es mi interpretación? Mi vida es un desastre, nada tiene sentido. Entonces, fíjense cómo lo he llevado al nivel de la catástrofe. Todas mis interpretaciones me hacen daño. Entonces, cuando miro el hecho, cuando miro la realidad, cuando miro lo que sucede, ¿cómo quiero interpretar? Mi narrativa me va a ayudar. Entonces, en vez de demandar, voy a empezar a preferir. Y eso es lo que me va a poner en movimiento. Acá tengo algunas recomendaciones saludables para ustedes. Algunas definitivamente las conocen. Todo el mundo nos dice, hagan ejercicio físico. La vida sedentaria es terrible. Y se los digo en serio. Yo, aquí donde me ven, esta es mi silla de trabajo y donde paso la mayor parte de mi día. Estoy sentada mucho rato. Y he decidido que en vez de tener sesiones, pacientes y consultas con organizaciones cada hora, las tengo cada hora y dejo 15 minutos entre hora y hora. ¿Y qué es lo que hago? Me paro, voy al baño, me sirvo una tacita de té o un vaso de agua, camino, me voy a mi balconcito, tomo un poco de sol, regreso. Listo. Respiré. Pausa productiva. Los siguientes 15 minutos estiro, he aprendido a hacer diferentes ejercicios de estiramiento que me ayudan. Elongación. Entonces, ejercicio físico, fundamental. Ejercicios mentales. Ejercicios mentales de reconocimiento y hacerme consciente de cómo estoy pensando. Ejercicios mentales como por ejemplo un crucigrama o un pupiletras o un sudoku. Ejercicios mentales de cálculo. Ejercicios mentales que me vayan a refrescar. A mí me gusta mucho escribir, yo escribo cuentos. Entonces lo que hago es, pero eso me exige estar sentada. Entonces, mientras camino voy imaginando sobre qué podría trabajar. Entonces, saco mi mente del problema que me atañe para poder llevarlo al campo de la imaginación. Ese es un ejercicio mental. Una buena alimentación. A todos nos encanta las papitas, los chocolates, los helados, las hamburguesas, la pizza. Nos encanta, son deliciosas. Nadie dice que no las comamos, pero con discreción. ¿Cuántas verduras, cuánta fruta, cuánta proteína sin grasa comemos? Menestras, alimentos que realmente nos sirvan.
el cuidado del sueño y del descanso. Cuando la gente me dice, ya, ok, me voy a ir a dormir temprano y voy a procurar dormir 8 horas, pero no puedo, me despierto. Ok, hay ejercicios para eso. Hay ejercicios de respiración, hay ejercicios de mindfulness. Copien esta palabra en grande, mindfulness. Es una terapia de tercera generación que ayuda muchísimo para poder regular la respiración, trabajar el cuerpo y centrarse en el aquí y en el ahora. Y que nuestra mente no se vaya al pasado ni se vaya al futuro con exceso. Porque si se va al pasado, estoy rumiando mi historia, uf, qué difícil. Y si me voy al futuro, me pongo ansioso. Vamos a centrarnos en el aquí y en el ahora. ¿Qué estoy haciendo ahora? Hoy, jueves 2 de septiembre, a la 1 de la tarde, estoy sentado escuchando una charla sobre el estrés. ¿Cuánto lo he disfrutado? ¿Cuánto he aprendido? ¿Qué conclusiones estoy sacando? Y no, ya acabará, porque yo me tengo, oh, ya me dio hambre, no sé qué. No, no aprovechamos el momento. Y eso trasládenlo al sueño. Es hora de dormir. Entonces voy a revisar mi cuerpo, voy a respirar. A mí me ayuda mucho pensar en un color. Entonces cuando vayan a dormir, pensar en un color. Y yo pienso en negro. No se les ocurra pensar en amarillo o en rojo, porque si no, eso los activa. Pero piensen en negro, en marrón, en plomo, en azul, oscuro. Y eso los ayuda a relajar. Pausas productivas como las que les comenté. Planes, hagan planes, pero planes posibles. Me quiero ir a vivir a Dubái. ¿Cuán posible es eso? Es imposible. Ya, entonces, eso no es un plan, eso es un sueño, es un ideal. Planes con objetivos, con actividades, con tiempo. Quiero aprender a escalar una montaña. Y la verdad le digo, yo estuve en Cusco hace poco por trabajo y me dijeron para ir caminando a la montaña de los 7 colores. Pero ya yo soy mayor, tengo asma y además me da soroche. Entonces yo decía, no, pero eso es imposible, me encanta, es ideal, me encantaría poder hacerlo, pero no es un plan posible para mí, porque me voy a sentir mal y les voy a arruinar el paseo, vayan ustedes. Entonces yo me hice mi plan posible y me puse a caminar por el centro del Cusco. Entonces, hagamos planes posibles. La respiración, aprendamos a respirar. Muchos respiran. Si yo les digo ahorita, vamos a hacer un ejercicio de respiración y van a inhalar y van a exhalar. Y cuando inhalan, hacen esto. Subieron los hombros. Fatal. Jalados. No. Pónganse la mano en el ombligo y empujen su mano. Abran caja torácica, expandan las costillas. Y cuando boten, no boten con la boca abierta, porque están botando un montón de sustancias que son necesarias para la oxigenación cerebral. Respirar. Hacen 10 respiraciones y eso los va a nivelar muchísimo. Buscar profesionales cuando sea necesario. ¿Cómo voy a decirle a todo el mundo que estoy yendo al psicólogo? Bueno, estás yendo al psicólogo como irías al cardiólogo. Busquen profesionales cuando necesiten. Ya ven ustedes que Jorge de Cireibrit están ahí en la universidad para poder ayudarlos. Busquen profesionales. Busquen tiempo libre. Una de las cosas más importantes de nuestra vida es que nos demos un espacio pequeño pero importante para el ocio, para no hacer nada, para mirar el techo, para leer un libro, para ver una serie, para matarnos de risa, para ir a un parque. Busquen tiempo libre, sociabilicen en la medida de lo posible ahora, pero sociabilicen, tengan contacto con gente, conversen, discutan. Y sobre todo, esto debe ir acompañado de un cambio interesante en su propia narrativa, es decir, en qué palabras estoy eligiendo para poder hablarme. Les estoy dejando acá un par de videos recomendados. Yo pensaba poder ponérselos. No sé, Jorge, tú me dirás, son 5 para la 1. Este video de cómo convertir al estrés en tu amigo dura 15 minutos. ¿Prefieres que lo pase y que cada uno lo vea o lo pasamos ahora? Mejor que cada uno, no, mejor lo pasamos con la presentación mañana, Ya, para darle tiempo más bien a las preguntas. Si perfecto. hubiesen muchas preguntas, tal vez sí pueda, pueda haber un tiempo, pero vamos viendo cómo van tal vez las inquietudes de los estudiantes y luego ver si no, yo se los alcanzo mañana a los inscritos junto con la presentación. Genial. Se los recomiendo muchísimo. Me pasé varios días buscando a los mejores y ambos son muy buenos. Duran aproximadamente 15, 17 minutos cada uno
Y hablan muchísimo del estrés, pero en términos bastante coloquiales, muy fáciles de seguir, y nos dan muchísimas ideas. En el segundo, habla muchísimo de la meditación y el mindfulness, así que también se los recomiendo para que tengan una herramienta para poder bajarle al estrés cuando lo sientan. Silvia, me dicen si puedes poner más bien los enlaces a los videos por el chat, para que por si acaso no se pierdan mañana. Sí, por supuesto. Pones por Vamos el a chat y copiarlo. ellos lo pueden... Pero sí, a ver, me voy a ir al chat, acá está. Permítanme. Ahí les pasé el primero y ahorita les pongo el segundo. Ambos son videos, enlaces a TED Talk, que tiene cosas muy buenas, ¿no? Así que les van a servir muchísimo. Ahí está. No permitan que su mente los intimide y que intimide a su cuerpo y que les haga creer que ustedes deben llevar la carga de todas sus preocupaciones. Que tu mente sea tu aliada, que tu mente esté de tu lado, que te acompañe, que sea tu compañera, no tu enemigo. Muchísimas gracias, chicos. Vámonos a las preguntas. Gracias, Silvia. Una charla bastante interesante. Creo que varios nos hemos sentido identificados con lo que has mencionado. Me dice que parece que no has pasado los enlaces a todos, sino quizás a una sola persona. Ay, no me digas. Espérate, déjame ver. A ver, un ratito Alessia. Sí, qué chistoso. Solamente a Luz Camacho. Y A ver, ahí no voy se a... pueden elegir todos. no, espérense un ratito. Voy a elegir todos en la reunión. Mil disculpas, pero a la hora de hacerlo rápido no me fijé que solamente una persona lo tenía. ¿Ahí lo tienen? Ahí ha aparecido uno, sí. Ya, perfecto. Ahí está. Ahí están ambos videos. Ahora sí, chicos, pueden, si quieren ir dándole, pueden ir entrando los enlaces y guardarlos. Igual, como les digo, mañana se van a compartir los videos junto con la charla que les vamos a hacer llegar, la presentación de hoy día. Gracias, Silvia. Ha sido, como te decía, hace un momento muy interesante, creo que muy enriquecedor, aclarando varios conceptos y varias cosas con respecto a las emociones que efectivamente a veces tenemos ciertos reparos en manifestar, en expresar, y lo importante que es hacer eso, ¿no? Entonces, espero, chicos, que les haya sido de utilidad realmente. Estoy pasando yo también por el chat justamente una encuesta de satisfacción hacia la actividad. Por favor, complétenla, les toma 2 minutos. Y deciré también la pasado, más bien tenemos unos minutos para, como les decía, sus preguntas, comentarios, si quieren compartir una experiencia, lo que sea, bienvenido. Silvia, Todo es bienvenido. Anímense a conversar y hacer preguntas sobre lo que hemos visto, ¿no? Siempre es creo, bueno seguir aprendiendo. creo que Alessia Castillo había levantado la mano. A ver. Vi una manito le mandaba hace un ratito. No, no tengo Solo ninguna una reacción. pregunta. Ya. Tuve una pregunta acerca del café. Cuando mencionábamos, Luz precisamente me pregunta que cuando toma mucho café, le da más sueño y le provoca demasiado sueño, la hace dormir más de lo normal y se demora en estabilizarlo. Mi recomendación es que no tomes café, porque efectivamente el café le hace daño a algunas personas, ¿no? Físicamente hay personas que les afecta y les da gastritis, a otras les quita el sueño y a otras les da sueño. Entonces cada cuerpo reacciona diferente. Cuando reconozcamos que hay algo que nos sucede con determinada situación o comida o algo, hay que dejarlo, porque no te hace bien. Tengan mucho cuidado con estas bebidas energizantes que sé que se toman a veces en exceso para estudiar, cuando tienen que dar exámenes. Tengan muchísimo cuidado que el exceso hace mucho daño.
A ver si alguien se anima. ¿Cómo validar? A ver, acá hay una pregunta. ¿Cómo validar lo que sentimos sin continuar hundiéndonos en el mismo problema? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que es bien importante reconocernos. Y si sentimos algo que nos está hundiendo, reconocerlo va a ser el primer paso, ¿no? Eh, Cuando yo reconozco que tengo un problema y digo, esto me está afectando o esto que estoy sintiendo es terrible, volver a pensar en ello puede efectivamente hundirnos. La idea es que si sientes que esto está excediendo tu manejo personal, acudas donde una persona que te pueda ayudar y que sea un buen referente. No me refiero a las conversaciones de amistad, de café, sino acudas donde un profesional. Entiendo, Jorge, me aclararás esto, entiendo que hay un espacio en la universidad que da efectivamente este tipo de escucha, ¿no? De espacios de escucha. Entonces, lo Sí. mejor es, si sentimos que nos estamos hundiendo, acudir a un profesional que nos puede acompañar. Y esa es la mejor manera de validar una emoción, un sentimiento. Siento que ya no doy más, siento que estoy cansada, siento que esto es demasiado para mí y me abruma. Ok, perfecto. Ya ese es el primer paso y lo validas. Y esto que siento no me está gustando y no sé cómo manejarlo. Voy y pido ayuda. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, Jorge, al respecto? No, no, perdón, sí, iba a decir simplemente no recordar que efectivamente desarrollo y bienestar estudiantil está aquí para apoyarlos, para escucharlos. No solamente a veces un psicólogo, ¿no? También está, por ejemplo, asesoría religiosa para los que tienen quizás esa inclinación, esa orientación, y otras tantas unidades, profesores, amigos, ¿no? Siempre es bueno compartir con alguien. Y entonces, la universidad les brinda estos espacios también donde hay personal dispuesto a escucharlos, a apoyarlos en lo que vamos. Y bueno, igual les repito, ¿no? También contamos con las alianzas de estos centros como ITRE, en caso ustedes quieran tal vez una ayuda externa, ¿no? A veces no se sienten cómodos conversando con alguien de la universidad, o a veces requieren un acompañamiento un poco más profundo del que tal vez podamos ofrecerles desde la universidad, y contamos con estos aliados para ese objetivo. ¿Sí? Sensacional, me encanta. Es un apoyo maravilloso. Tengo una pregunta muy interesante. ¿Por qué a veces me siento desanimada? Me distraigo mucho. Tengo mucha presión por parte de mí misma para tener un buen promedio y ser buena estudiante. Pero a la vez tengo muchas metas y no quiero sentirme así. Quiero lograr todo lo que me propongo y sin embargo no llega al grado de la depresión y a la ansiedad. Quería contestarle a la persona que lo ha escrito que eso nos pasa a todos. Todos queremos tener logros, ser exitosos, que nos vaya bien. Eso nos pasa a todos. El nivel de exigencia que te pones es lo que efectivamente hace que tú misma te distraigas y no te enfoques. Porque hay tanta exigencia, tanta creencia de que todo lo tienes que hacer y lo hacerlo además bien, que te estás cansando, te estás estresando y te estás poniendo mucha presión. Entonces llega un momento en que tu cuerpo dice, Chepi, ya, basta. Entonces viene el desánimo. Viene la falta de creatividad, la falta de foco, porque hay estrés. Entonces lo recomendable es, los tips del final, es combinar. Tengo objetivos, hasta dónde puedo llegar, cuál va a ser mi plan, y me organizo, ¿no? ¿Qué tiempo le voy a dar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué está bien? A ver, y además elaborar un rango. ¿Está bien sacarme 20 siempre? También está bien sacarme 15 de vez en cuando. No pasa nada. La cosa es que tú efectivamente estés tranquila y sientas que estás siendo efectiva. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran compartir? Pueden usar el micrófono, pueden usar el chat también. Si usan el chat, asegúrense de escribir a todos, quizás no solamente a Silvia, para poder también monitorear mejor sus intervenciones. Acá hay otra pregunta. ¿Por qué la mayoría del tiempo que tengo cosas que hacer me da sueño?
A veces siento que podría dormir más de lo normal. El sueño a veces es un escape, es una forma de evadir responsabilidades y evadir sufrimiento y evadir incomodidad. Entonces, efectivamente, el cuerpo nos dice, anda a dormir, ¿no? Lo que hay que hacer es, efectivamente, tener mucha actividad y darle a tu cuerpo todas esas sustancias necesarias para poder funcionar de manera adecuada. Otra pregunta es, si me cuesta hablar con mi familia, ¿por qué siento que me dirán que no a todo? Me cuesta hablar con mi familia porque siento que me dirán que no a todo. ¿Por dónde empiezo para lograr que me escuchen? Qué bonita pregunta. ¿Qué te parece por el respeto, no? Es cuando quieras hablar y decir, y empiecen las negativas o las críticas, decir, a ver, primero escúchenme, respeten mi manera de ver las cosas, ir confiada en que lo que estás diciendo es un argumento respetable y tú eres digna de ser escuchada, ¿no? Muchas veces los padres nos equivocamos y decimos, ah, tú no sabes nada, cállate. Bueno, ese es el error de los padres. Si hay algo que les quiero decir a todos ustedes que son jóvenes, es que todos tienen voz. Hagan oír su voz, pero hagan oír su voz con argumento, hagan oír su voz con consideración y con respeto. No griten, no insulten, hagan oír su voz. ¿Y hay alguna otra? Sí. Hay un par de preguntas. Una es si hay alguna recomendación para el multitasking. Dependiendo de lo que se refiere al multitasking, ¿alguna recomendación para hacer multitasking? ¿O para dejar de ser multitasking? ¿O para manejar el multitasking? Depende, ¿no? Además hay una serie de mitos que dicen que las mujeres somos multitasking y los hombres no. Eso es un mito, es una leyenda urbana, ¿no? Es las personas que se proponen hacer varias cosas a la vez es porque tienen la habilidad. Y si tenemos la habilidad de hacer varias cosas a la vez, en buena hora, siempre que no perdamos el foco en lo importante, ¿no? Entonces, hacer, por ejemplo, esquemas de importante y urgente y cómo saber priorizar las cosas va a ayudar muchísimo, ¿no? Podemos hacer varias cosas a la vez, pero no perdamos el foco. ¿Cómo se puede separar las actividades personales de las académicas en esta época de la pandemia? Qué difícil, ¿no? Yo creo que es bien importante que entendamos que ni siquiera cuando estamos en épocas normales sin pandemia, nos cuesta mucho trabajo cuando tenemos esta carga académica, separar nuestro aspecto personal. Pero ahora aún es más difícil porque todo lo hacemos en el mismo lugar, en la casa. Entonces, sí les sugeriría a cada uno de ustedes crear, inventar, imaginar un sistema en el cual definan cuál es su espacio de estudio y cuál es su espacio personal. Muchos estudian y trabajan en su cama. Por favor, les ruego, les suplico, no lo hagan. Para estudiar, bien sentados en un escritorio con buena luz, eso los va a ayudar enormemente, porque si no, van a desgastar muchísimo, va a haber pocas conexiones neuronales, pocas sinapsis. Entonces, ayúdense. Si estoy en mi cama, tengo mala postura, el cuerpo se va a resentir, nos va a dar sueño, no vamos a prestar atención. Entonces, separen cuál es mi espacio personal para ver televisión, para conversar, no sé qué, es este sillón o es la cama, para estudiar, o es la mesa del comedor, o es un escritorio, o es una mesa de la cocina, pero separen los espacios para poder sentir que efectivamente son distintos. ¿Qué hacer si al momento de estudiar me gustaría frenar pensamientos que no sean relacionados al curso? Escribe, escribe mucho. Registrar pensamientos es una gran herramienta. Entonces, en el momento que tienes que estudiar, aparece un intruso que no te deja, ese intruso sácalo. Es como cuando comemos el camarón malogrado y nos está intoxicando, y ustedes me disculparán, pero hay que vomitarlo. Bueno, igualito tenemos que sacar los pensamientos intrusivos, ¿sí? Entonces agarran papel, lápiz y empiezan a escribir aquellos pensamientos que se están colando por ahí. Y una vez que los han dejado de lado, dices, ok mente, ok cabecita, ahora toca estudiar. Entonces, es este trabajo de regulación de pensamientos y de regulación de emociones es bien importante. Yo quiero llevar una rutina, pero muchas veces me quedo en blanco y no hago lo que he planeado en el día. Eso se llama disciplina, mi estimada. Disciplina. A ver, les cuento.
Antes de la pandemia yo hacía pilates. Llegó la pandemia, todo cerró. Entonces yo intentaba hacer ejercicios acá en la casa, lo cual no me resultaba, cero disciplina, en verdad dormía más. Mal, muy mal. Entonces decidí hacer otro tipo de cosas. Tenía una caminadora, me puse a caminar. Bueno, regresó el Pilates, ya abrieron el Pilates. Entonces yo toda entusiasmada me inscribí. Pero como tengo tanto trabajo, tengo que ir a las 7 de la mañana. Y no les explico la flojera que me da. Qué rico, un ratito más en la cama, 6:30 de la mañana es demasiado temprano, porque solamente a mí se me ocurren esas cosas. Entonces lo que hago es, pongo la alarma de tal manera que va a sonar cada 5 minutos. Y hasta que ya no la soporto y me levanto, y es la rutina y creo el hábito y hago la disciplina de hacer aquellas cosas que yo sé que después voy a agradecer porque me voy a sentir mejor. Entonces hay que hacer esta disciplina, forzarte, obligarte a hacer cosas que sabes que en un corto y un mediano plazo te van a hacer muchísimo bien. Estudiar con la luz prendida durante el día y por la noche es dañina, no sabría decirte. Eso sería ideal consultárselo al oculista, fíjate, porque sé que tiene que ser luz blanca, sé que tiene que haber una habitación iluminada. Yo, por ejemplo, en este momento estoy sin luz eléctrica prendida, estoy junto a una ventana, además me ubico junto a la ventana de tal manera que no moleste mi visión de la pantalla. Entonces es ir buscando las estrategias que mejor te ayuden. Pero si es dañina, mejor consultarlo con un oftalmólogo. Muchísimas gracias por sus preguntas. A ver, porque a veces tengo mucho sueño, pero cuando voy a mi cama no duermo, estoy con mi celular, me desvelo y duermo poco. Quiero llevar una rutina, pero muchas veces me quedo en blanco y no lo hago. Celular es nuestro enemigo número 1 a partir de las 10 de la noche. Déjenlo. Porque ¿qué hacemos? La pantalla blanca nos está activando, activa conexiones. ¿Y qué hacemos? Miramos el Instagram, miramos el Twitter, miramos el TikTok, lo que ustedes miren. Entonces, tenemos una cantidad y un bombardeo de información que lo que hace es estimular nuestro cerebro. Por lo tanto, no se va a dormir, no se apaga. Tenemos que apagarlo. Entonces, lo mejor es dejar el teléfono, ni siquiera en la mesa de noche, déjenlo lejos. Pónganlo a cargar, déjenlo lejos, guárdenlo en un cajón, pónganlo en el baño. Nada va a pasar porque el teléfono esté lejos de ustedes. Hasta hace 7 años no había WhatsApp, no existía. Hasta hace 10 años, 15 años no había Facebook y menos Instagram. Y no nos hemos muerto por ello. Calculen yo que no existía el Internet en mi época y tenía que mandar cartas con el cartero. Y aquí estamos, hemos sobrevivido. ¿Cómo nos vamos adaptando a las cosas? Me adapto al celular, sí, pero me adapto al celular en la medida que me sea útil, no en que me esclavice. Creo que esas son todas las preguntas. No sé si alguien más desea consultar algo, decir algo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Un comentario adicional? Pues les agradezco muchísimo haber estado acá. Ay, acá hay otra pregunta. Jorge, no. No, es yo que estoy enviando el enlace a la encuesta nuevamente, chicos, por ¿Cuál es tu respondan. pregunta, Jorge? Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? No, me da estrés que no respondan la pregunta. No, mentira. No, chicos, por favor, bueno, Silvia, muchas gracias por tu compañía, por tu presentación, igual como te está muy interesante, muy enriquecedora. Creo que también estas recomendaciones finales que han estado tanto en la presentación como en como respuesta a las preguntas que han hecho les van a ayudar bastante. Y de todas maneras, igual si quisieran profundizar en alguna de ellas, pueden conversar con nosotros, ¿no? Entonces, buenas tardes a todos, gracias por su atención. Ya estaremos teniendo, la siguiente semana van a haber unas charlas también sobre gestión del tiempo, y les iremos también informando acerca de las siguientes actividades, tanto por correo como por nuestras redes sociales. ¿Sí? Muchas gracias a todos, gracias por los comentarios que estoy leyendo también ahora en el chat, y gracias Silvia nuevamente. Un gusto haberte conocido también. Gracias, cuídense muchísimo.